entrevistado Jaime Chincha, es el primer ministro Salvador del Solar, un hombre que anda muy ocupado esos últimos días porque estuvo las 16 horas que requirió su comparecencia ante el Congreso el jueves y luego más de 8 horas el sábado en una negociación sobre el tema Las Bambas. Esta negociación, este diálogo, dio lugar a 2 acuerdos, uno con el Estado y la comunidad, levantamiento de la carretera contra el levantamiento del estado de emergencia, y uno entre la empresa privada china y la comunidad bajo supervisión de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo ve usted las posibilidades de que este acuerdo firmado por el presidente sea sometido a una consulta y sea ratificado por la comunidad de Fuerabamba de manera tal que usted vaya el día jueves a Chalwa Huacho? Así es, Fernando, Jaime, muy buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, hemos tenido 2 acuerdos distintos. El primero se refiere a esta negociación larga y trunca por momentos que hubo con los comuneros de Fuerabamba respecto del fondo Yavi Yavi, que es un fondo que ellos tienen a 130 kilómetros de Fuerabamba, esto ya es Cusco, es en Chumbivilcas, y que había un bloqueo selectivo respecto de los camiones de la mina. Llegamos a un acuerdo, comenzamos, recordemos, nuestro diálogo el domingo anterior en la conferencia episcopal. Este sábado Gregorio volvió luego de haber consultado con la comunidad. Las posiciones se fueron acercando, esto se hizo con la presencia de la Iglesia, con la presencia de la Defensoría del Pueblo, y se alcanzó un acuerdo entre la empresa y la comunidad representada por Gregorio, con presencia en todo momento del diálogo del abogado de Gregorio, del Estado, representado en este caso por mí como presidente del Consejo de Ministros, y de la Defensoría del Pueblo. Adicionalmente, hay un bloqueo que se generó cuando Gregorio Rojas fue detenido en Manantiales. Esto ya es en Chalwa Huacho, a la entrada de la unidad minera. Ese bloqueo no existía antes. Sin embargo, con el tiempo, por solidaridad con Gregorio, otras comunidades se han sumado. De forma que, habiendo resuelto lo de Yavi Yavi, que ahora Gregorio va a explicar a su comunidad los términos del acuerdo, tenemos esta otra situación en Chalwa Huacho. ¿Qué es lo que reclaman las diferentes comunidades ahí? Que se avance con el plan de desarrollo que el presidente Vizcarra firmó con ellos cuando él era ministro de Transportes y Comunicaciones. Ellos exigían la presencia del presidente y hemos acordado que si hay hoy un levantamiento de la vía, tendremos una reunión en la que yo también participaré el jueves. ¿Qué garantía hay a esta hora de la mañana, 8:06, para transmitirle al público que nos está escuchando a la luz de lo que se ha firmado? Primero, hace minutos en la rotativa del aire, el señor Gregorio Rojas ha dicho algo así como que no tiene muy claro lo que ha firmado y que podría eventualmente haberse equivocado. Eso como la primera arista de incertidumbre. La segunda, lo que han dicho en la víspera los señores Edison Vargas y Paredes Terry, Jorge Paredes Terry, que está muy vinculado al Movadef, y el señor Gregorio Rojas no lo sabe, de que esto se llegue a plasmar en la realidad. Es decir, da la sensación, perdóneme que tenga este ánimo, de que esto podría fracasar. Creo que tenemos que ver las cosas en perspectiva. Hay una larga cantidad de semanas durante las cuales no se ha podido llegar a ningún acuerdo. En las breves semanas en las cuales nuestro equipo ha entrado a tallar, hemos conseguido llegar a un acuerdo que Gregorio llevará a la comunidad y hemos conseguido acercarnos a las posturas de los reclamos de Chalwa Huacho. En muy poco tiempo. Había gente que pensaba que esto no tenía ninguna otra solución y nosotros hemos apostado por el diálogo, y en el diálogo hemos descubierto que es posible acortar distancias y llegar a acuerdos. Gregorio estuvo acompañado todo el tiempo por un abogado. Tuvimos 2 o 3 intermedios para que consulte con el grupo de comuneros que lo acompañaban, para que haga llamadas telefónicas, y fue volviendo y volviendo a la mesa diciendo: yo creo en este acuerdo. Yo tengo mucho respeto por Gregorio, que es el respeto que uno adquiere con una persona con la que tiene negociaciones largas en la mesa. Tengo mucho respeto, creo que sabe muy bien lo que está haciendo y entiendo cuando él dice que necesita la ratificación de su comunidad, pero él ha firmado como presidente de la comunidad, yo creo que no solo con conciencia de lo que firmaba, claramente, sino considerando que era un acuerdo favorable para los intereses de su comunidad. El respeto pasa por la legitimidad, y tal parece que estos señores Vargas y Chávez, o Paredes Terry, quiero decir, lo están desautorizando. Yo creo que ellos tienen que explicar por qué quieren desautorizar esto, por qué quieren evitar que haya un acuerdo, qué intereses los mueve.
el señor Paredes Terry, según he escuchado a Gregorio dice que recién lo conoce, que lo conoce hace muy poco, al menos es lo que he escuchado de Gregorio. Es lo que ha dicho esta mañana en RPP, sí. ¿No? Mientras que el señor Paredes Terry se ha presentado aquí en RPP diciendo que él representa a la comunidad como un asesor y a no sé cuántas otras comunidades. Yo creo que si el presidente de la comunidad, que viene de haber estado de vuelta con su comunidad, considera que tiene un buen acuerdo, es la comunidad la que debe ratificarlo. No creo que alguien distinto al presidente de la comunidad pueda decir creo que se equivocó, creo que están tratando de sembrarle inseguridad a Gregorio, también su vicepresidente. Estos conflictos no necesariamente son extraños en una comunidad, pero lo que sabemos es que es la comunidad la que va a finalmente ratificar esto, decidirlo. Y esto es por ley, ¿no? No es una cosa excepcional que una firma hecha por el presidente en Lima sea sometida a una ratificación de la base. De hecho, nosotros el domingo anterior le ofrecimos a Gregorio ir a Yavi Yavi para que sea con la comunidad, buscando que alcancemos el acuerdo con la comunidad, pero él nos manifestó que él prefería volver a hablar con la comunidad y regresar a la sede de la conferencia episcopal para que sigamos conversando. Y entonces, para darle más confianza, dijimos, muy bien, ¿prefieres esos términos? Lo hacemos aquí en Lima. Él ha firmado, yo sé que convencido de que tenía un buen acuerdo, he sido testigo de las negociaciones y ha estado acompañado todo el tiempo por un abogado. Esto ha sido, como corresponde, largo y difícil, pero necesitamos que Gregorio le explique a la comunidad. Porque, ¿qué ocurre? Gregorio considera que esto está bien y salen estas voces discordantes a decir esto está mal, no he escuchado a la gente. ¿Sabe qué pasa? Que esas voces discordantes llegan a la población, que es la que tiene que tomar la decisión y la que tiene que decidir darle o no legitimidad al acuerdo que usted ha firmado. Por eso es que es importante que Gregorio converse con la comunidad y les explique cuál es el contenido del acuerdo, en lugar de que se dejen guiar por rumores, quizás malintencionados, para que tengan la tranquilidad de que se trata de un buen acuerdo. Si es que todo discurre en el mejor de los escenarios, usted iría el día jueves a Chalhuahuacho, ¿y qué propone ahí? Atender el reclamo fundamental de los representantes de diferentes comunidades de este distrito de Cotabambas, que es Chalhuahuacho, donde está la mina, para decirles, esto es lo que hemos avanzado en el plan, ustedes reclaman mucho más y nosotros reconocemos que tendríamos que haber hecho más. El Estado peruano es como un vehículo que no alcanza muchas velocidades, en todo caso se demora en alcanzar velocidad, y hemos acordado priorizar, enfrentar todo el plan de desarrollo y decir qué cosa de esto queremos priorizar, qué es más fácil de hacer, qué es más importante. Vayamos paso a paso, en lugar de querer completar todo un plan de 2.800 millones, elijamos y hablemos de plazos de 90 días, de 180 días, de un año y vayamos verificando. Hay una confianza que se ha perdido, si es que alguna vez existió plenamente, que tenemos que trabajar por recuperar. El propio trabajo del diálogo en la mesa ha sido un trabajo minuto a minuto, al paso de las horas, de ir reconstruyendo la confianza, de que puedan haber palabras que tengan alguna credibilidad. Estas palabras tienen que ser acompañadas por gestos de ambas partes y por acciones que vayan reconstruyendo algo que... ¿Insistieron en la liberación de los Chávez Sotelo? Hubo algunos comuneros que insistían en eso, tal como se hizo con Gregorio y quienes lo acompañaban la semana previa. Explicamos con claridad que el Estado son como tres grandes hermanos. Muchas veces dicen el Estado es el papá, ¿no? El Estado es un papá como si fueran tres hermanos y estos hermanos no pueden decirle al otro lo que tiene que hacer. Hay una justicia, les hemos explicado, que es independiente. Esa misma justicia que dio una detención preliminar de 15 días a Gregorio y a sus asesores y que luego cuando fue reclamada corrigió y dijo, es verdad, tendría que haber sido solo 10, es una justicia que opera. Esa justicia que consideró que Gregorio podía continuar en libertad es la misma justicia que ha considerado que sus asesores merecen una prisión preventiva. Entonces, hay varios comuneros que entienden eso. No todos los comuneros en Chalhuahuacho, sin duda, no todos los comuneros en Cotabambas consideran que es esencial que los hermanos Chávez Sotelo tengan que recuperar la libertad. No, está muy claro que estamos hablando aquí de la comunidad. Ellos no son comuneros y si hubieran cometido un delito entienden que merecen ser juzgados. Claro, hay incluso algunos dirigentes que lo que creen es que estos audios son falsos, que no son los Chávez Sotelo los que están hablando. Y ese mensaje se va corriendo y al final ellos creen que los Chávez Sotelo son inocentes o son perseguidos por el propio gobierno. Entonces, vivimos en una época de posverdad donde muchas cosas pueden creerse sin tener ningún sustento. También es cierto que inicialmente se leyeron transcripciones, no eran las voces correctas, pero luego han salido voces de otros audios y creo que hemos abierto un espacio para que se entienda.
La justicia es independiente del Ejecutivo. El Ejecutivo no puede tomar decisiones en ese sentido. Y si una persona se pasa una luz roja, debe asumir la consecuencia de pasarse una luz roja. Y si es algo mayor, debe asumir consecuencias mayores. ¿Tenemos alguna idea de cuáles son los términos del acuerdo entre la empresa minera y la comunidad de Fuerabamba? Sí, nosotros hemos sido testigos de este acuerdo. Ambas partes han decidido mantenerlo en reserva, pero es un acuerdo positivo, no tiene solamente un punto, es un acuerdo que hace referencia a acuerdos previos que tenían que no han sido cumplidos del todo. Creo que es un acuerdo, he sido testigo de la negociación, que dejó muy satisfecho a Gregorio y a su abogado. Al acuerdo económico se refiere también. Es un acuerdo porque económico. En el punto 2 del acuerdo dice hay un acuerdo económico mutuamente satisfactorio. Sí, y es un acuerdo que por lo que yo pude atestiguar, es un acuerdo que consideraron positivo. Fue consecuencia de una negociación larga, difícil, complicada, que consiguió resumir en muy poco tiempo algo que no se había conseguido en semanas previas, pero entiendo cuando Gregorio dice, Gregorio, ante estas voces que están tratando de sembrar inseguridad, necesita explicar directamente en su comunidad qué es lo que se ha acordado. Nosotros confiamos en que este acuerdo, que es oficial, que ha sido bien firmado, bien explicado a la comunidad, debería tener resultados positivos. Primer ministro, sabemos que tiene muy poco tiempo, de manera que queremos abordar el otro tema que tiene usted en agenda, que es el de las reformas políticas. Algunos se han preguntado si el espíritu de la reforma sigue soplando en su compromiso político o se ha visto amainado por otras demandas. Y reforma quiere decir, sabemos, sobre todo para el presidente de la República, reforma judicial y reforma política. ¿Cuándo veremos proyectos de ley que materialicen la inspiración de la Comisión Tuesta? No vamos a haber terminado esta semana sin que hayamos presentado los proyectos de ley. Recuerden que tuvimos conversaciones con todas las bancadas políticas los días lunes y martes de la semana previa antes de ir a la investidura. Esto fue una preocupación también de más de una de esas bancadas. Antes hemos tenido esta crisis de las bambas que ha tenido picos muy altos y hemos tenido durante ese tiempo conversaciones al interior del Ejecutivo discutiendo una reforma muy rica, muy valiosa y definiendo cuál va a ser la postura del Ejecutivo. No quisimos llevarla a la investidura, puesto que la investidura supone un voto de confianza que si incluía la presentación de los proyectos de ley podía leerse, y fue preocupación de más de una bancada, como si te doy la confianza, estamos aprobando entonces tus proyectos de ley y el Parlamento no va a tener opción de discutirlos. Por dejar eso absolutamente claro, les confirmamos a las bancadas que eso no iba a ser así, pero sabemos, hemos tenido ya los avances necesarios en el Ejecutivo y cuando digo que no terminará esta semana sin que los presentemos, no es solamente cierto, y creo que ni siquiera vamos a tener que llegar al fin de la semana, sino que el espíritu de la reforma sigue siendo esencial y prioritario para este gobierno, tanto la de justicia como la política. Desde otro lado, o visto desde el otro lado, los gestos en política cuentan. Llevar un proyecto no necesariamente es presionar, sino dar el mensaje hacia la gente de que realmente están comprometidos con una reforma política, pero lo que yo quería preguntar es, ¿qué va a pasar finalmente con la bicameralidad? Porque la bicameralidad, el 9 de diciembre, fue rechazada por la población. Yo tengo muy claro que el proyecto de aquella votación tuvo vicios que dañaron el fondo y el espíritu de lo altamente positivo que es la bicameralidad. Sin embargo, no podemos aprobar una reforma sin que esta que fue rechazada previamente no pase por el mismo tamiz. Es decir, el proyecto de la bicameralidad necesariamente, pregunto, ¿tendría que pasar por un referéndum? El proyecto en general, y es muy importante que lo dejemos en claro, va a definirse finalmente en el Congreso. Es decir, esto va a entrar a la cancha política del hemiciclo para que diferentes posturas se negocien y se discutan y espero, y es lo que queremos, que la opinión pública acompañe esta discusión. El Ejecutivo... Perdón, el presidente Vizcarra, el 9 de diciembre, incluyó en la cancha al pueblo. Lo sé. No, por supuesto, y por eso el pueblo no puede estar ausente. El Ejecutivo va a presentar una reforma política bastante clara en conciencia de que el Parlamento, y esa es su potestad, discutirá no solamente esta reforma, sino otros proyectos que el propio Parlamento yo pregunto concretamente sobre la bicameralidad. Nosotros vamos a presentar nuestra propuesta muy clara respecto a lo que recibimos de la Comisión de Alto Nivel presidida por Fernando Tuesta, sabiendo que el Parlamento tendrá
la potestad de discutirla, pero va a quedar muy clara cuál es la posición del Ejecutivo. No quiero adelantar cuál es en este momento, porque cuando lo presentemos va a ser muy claro, pero hay una posición muy clara de lo que nosotros pensamos debe discutirse la reforma política. El Parlamento luego tendrá la opción. No habrá referéndum entonces, está descartado. Nosotros no estamos proponiendo ningún tipo de referéndum adicional respecto a esta reforma. Vamos a presentar la reforma que el Ejecutivo considera que debe discutirse esta misma semana. Primer ministro, muchas gracias. Nos había dicho que a las 8:20 tiene que marcharse. Nosotros cumplimos nuestros compromisos, de manera que gracias por lo que nos ha dicho. Uno, sobre la posibilidad de que se desbloquee la carretera y se ratifique lo acordado entre el Estado y la comunidad de Fuerabamba hoy mismo, quizá mañana, y también sobre el hecho de que antes del fin de la semana tendremos proyectos de ley sobre la reforma política. Muchas gracias y tengamos todos una exitosa semana. Buenos días, señor primer ministro. Hasta pronto. Hacemos una pausa y retomamos nuestro programa.